Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36581 y productor nacional independiente 6264. Nuestras redes sociales: Instagram @Unión Radio 93 piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com, en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y hoy, como siempre, en nuestro aporte de la política, el invitado fijo es Orlando Goncalves, consultor político venezolano, reside en Colombia. Nosotros siempre recomendamos sus columnas. Y la semana pasada, pues, estuvimos de Semana Santa el jueves y el día es el jueves. Y entonces él, como siempre, siguió escribiendo y además lo publica en videocolumnas. Y la de la semana pasada la tituló Negociación en política, recurso obligado. Y de esto es que queremos hablar. Invitamos a seguirlo en sus redes sociales, Instagram o Goncalves Consultor, y en Twitter Orlando Goncal. ¿Cómo estás? Bienvenido, Orlando. Muchas gracias, María Alejandra. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Encantado de estar con ustedes. La negociación en política, recurso obligado, quizás es algo que a la gente en nuestro país le suene como que diálogo, como algo que repelen porque un sector no se puede hablar con otro, y tú estás diciendo aquí es un recurso obligado. Claro, porque ¿qué sucede? La negociación política es algo que ha existido desde que existe el mundo. El tema es que por lo general la negociación política se da entre gobierno y oposición, entre las distintas facciones de oposición y el gobierno, o se da dentro de los propios parlamentos o congresos entre las distintas fuerzas políticas. Y el planteamiento que yo estoy haciendo es que en función de que las sociedades están divididas, en función de que cada día se eligen con menos votos los presidentes, sí, quizás convenga hacer una negociación política desde antes de la campaña electoral para constituir un gran frente y entonces llegar con criterios unificados a la elección. Eso tiene una ventaja, tiene varias ventajas, pero una de ellas es que evidentemente aumentas tus posibilidades de éxito al aglutinar varias fuerzas. Uh-huh. Pero el tema está cómo se le plantee esa negociación o ese acuerdo a la opinión pública. Porque si se hace sencillamente una negociación electoral en función de un objetivo electoral, donde si hay una repartición burocrática del poder, sí, generalmente las poblaciones la rechazan. Fíjate el caso de México. El partido PAN, Acción Nacional, el Revolucionario Institucional PRI y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, uh-huh, se aliaron en varios estados de México para enfrentar a Morena. Y en casi todos perdieron, no les funcionó esa alianza. ¿Por qué? Justamente porque fue una alianza electoral. No fue una alianza programática, no fue una alianza donde salieran más allá de las paredes de los partidos políticos, invitaran a la sociedad, a los académicos, a los empresarios, sí, sindicatos, etcétera, a la sociedad civil, para hacer una gran propuesta y en función de eso se construye esa alianza y no solamente electoral. Quizás eso es lo que ha pasado también en Venezuela, que ha habido es una repartición de cargos. Imagínate tú en la mesa de la unidad con unos históricos que en política cambian de un día al otro y viejísimos, ya no tenían una referencia cierta acerca de eso, y entonces por eso es que ese G fue minimizándose de G5 a G4 y ahora es G3 y no sé en qué va a quedar.
siguen negociando en función de la repartición de los cargos, ¿no? O un histórico inexistente. Es correcto y es terrible, y eso es lo que tienes toda la razón. Es lo que ha pasado con la oposición venezolana, que de G5 pasó a 4, pasó a 3 y va a llegar a G0, porque siguen sin plantear un sueño de país, siguen sin plantear una alternativa que le permita al ciudadano venezolano, en el caso de Venezuela, de hacer contraste. Bueno, el madurismo o Maduro y su compañía y el PSUV tienen un planteamiento sobre el país. Nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra. Probablemente lo que dicen las encuestas es que la mayoría de la población venezolana rechaza ese proyecto de país. Pero el problema es que no hay otro. El problema es que la oposición no ha sido capaz de unificar criterios en torno al país y construir una propuesta de país, un sueño de país donde quepamos todos los venezolanos. Sí. Y una vez planteado eso, una vez generada esa discusión, la alianza electoral se da por añadidura, pero están haciendo el proceso al revés. Repartámonos primero un poder inexistente, porque lo que vamos a repartir es la posibilidad de poder llegar al poder, y después vemos cómo nos arreglamos para gobernar. No, están funcionando al revés. Primero tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a gobernar este país, cuál es el proyecto de país que queremos. De acuerdo. Una vez que estemos de acuerdo en ese sueño de país que queremos construir, bueno, ahora pongámonos de acuerdo en unas primarias. Bueno, hay que ir a unas primarias, pero vamos a unas primarias sabiendo cuál es el sueño de país que vamos a construir, indistintamente de quién salga electo. Sin embargo, el proceso lo están haciendo al revés. Escojamos primero quién es el líder y entonces después vemos cómo gobernamos. Entonces, ¿qué ve la gente? La gente ve un interés electoral, pero no ve un interés de país. Por eso fracasa. Por eso fracasó la alianza del PAN, PRI, PRD en México. Por eso puede fracasar en Venezuela. Fíjate qué hizo el Pacto Histórico en Colombia. El Pacto Histórico es una agrupación de partidos de izquierda que se pusieron de acuerdo primero en función del sueño de país que querían. Y después fueron a unas elecciones primarias donde compitieron 4 candidatos. Era obvio, estaba cantado que iba a ganar Gustavo Petro, que tenía la mayoría. Y así fue. Pero primero plantearon un sueño de país. Puedes tomar como referencia, ya que precisas en tu videocolumna acerca de un acuerdo de gobernabilidad, el pacto tan criticado como el pacto de Punto Fijo, criticado por este gobierno, obviamente. Mira, si algo se le puede criticar al pacto de Punto Fijo, sobre todo a los creadores del pacto de Punto Fijo, es que ese pacto tenía una vigencia histórica de un momento histórico. Y a finales de los años 70, ese pacto ha tenido que reeditarse, ese pacto ha tenido que actualizarse y no se hizo. Ese me parece que fue el gran error y fue ahí cuando comenzó la desconexión de la clase política con los ciudadanos. Porque si tú revisas la médula ósea, era sencillamente la construcción de un país bajo un régimen democrático, respetando los postulados democráticos y los derechos humanos, y haciendo inclusión de la sociedad y combatiendo la exclusión y la pobreza y generando bienestar para la sociedad, generando oportunidades para que la sociedad, por sus propios esfuerzos, después cada quien progresara. Pero el Estado te daba educación de buena calidad, el Estado te daba vivienda, el Estado te daba servicios públicos básicos. Entonces, ese pacto de Punto Fijo, si algo le podemos criticar, fue que a finales de los 70 no se generó la versión Pacto de Punto Fijo 2, actualizada a el mundo moderno, al momento histórico que se estaba viviendo. Por ejemplo, cuando se hizo el Pacto de Punto Fijo, el petróleo no era venezolano, estaba en tierra venezolana, pero era de compañías extranjeras. Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, nacionalizó el petróleo. Eso cambió la realidad económica del país y cambió totalmente. Y lo más lamentable es que en Venezuela hay extraordinarios personajes con una preparación espectacular en temas de negociación y que pudieran perfectamente ayudar
a unificar criterios. Yo cuando entro a un equipo nuevo, bien sea de campaña o de gobierno, yo hago un ejercicio absolutamente simple. Yo agarro y les doy 2 hojas y entonces les pido en la primera hoja, por favor escríbanme todo lo que ustedes consideran que pueden estar de acuerdo con la idea central de este proyecto. Y en la segunda hoja escríbanme las cosas con las que ustedes no están de acuerdo, entre ustedes no están de acuerdo con la idea central, donde hay diferencias entre ustedes. La gente me escribe y entonces yo agarro las 2 hojas, separo las hojas de lo negativo, las rompo delante de ellas, las tiro en la papelera y después con las hojas donde todos están de acuerdo, dije, bueno, como todos estamos de acuerdo en estos puntos, comencemos a trabajar sobre esto. Entonces la gente siempre me dice, pero es que usted rompió los desacuerdos. Exactamente, a usted entendió. Trabajemos sobre los acuerdos, que después es mucho más sencillo trabajar en lo que no estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es la tendencia? Trabajar en lo que no estamos de acuerdo, en nuestras diferencias. Entonces, trabajemos en lo que nos acerca, trabajemos en lo que coincidimos y después eso nos va a ayudar a trabajar sobre las diferencias. De verdad es un ejercicio absolutamente sencillo y tonto, sí, pero es un ejercicio que funciona y la gente se queda boca abierta y dice, a la final del ejercicio, después de 3, 4 horas de debate sobre los puntos que estuvimos de acuerdo, la gente me dice, oiga, usted tiene razón, porque al habernos puesto de acuerdo y haber discutido sobre lo que estábamos de acuerdo, nos permitió conocernos más, nos permitió conocer el punto de vista del otro, y las diferencias realmente no son tan grandes y son fáciles de solventar. Así que sí es posible negociar, y más cuando podamos compartir y llevar al papel un sueño común que nos lleve al país al desarrollo, bueno, a los países en Latinoamérica. Muchísimas gracias a Orlando Goncalves, consultor político venezolano, su Instagram, o Goncalves Consultor, su Twitter, @Orlando Goncal. Muchísimas gracias, Orlando. A ti, María Alejandra, un gran saludo a ti, a la audiencia. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.